Hay segmentos en nuestro ADN que no se parecen a nada más en la Tierra. No, se parecen a virus, no se parecen a bacterias, no se parecen ni siquiera a los genes más antiguos que compartimos con otras formas de vida. Y lo más inquietante es que no están rotos, no son errores, no son mutaciones, son estructuras intactas, conservadas con una precisión que la evolución no suele permitir. No cambian con el tiempo, no se recombinan, no desaparecen. Están ahí porque alguien las dejó ahí. Durante años se las llamó ADN basura, fragmentos sin función aparente, zonas muertas del genoma, el resto de un proceso evolutivo largo y lleno de fallos. Pero en 2023, un equipo independiente decidió secuenciar ciertas regiones, usando un nuevo sistema de análisis por compresión sintáctica. Esperaban encontrar patrones bioquímicos. Lo que encontraron fue estructura lingüística. El código genético tiene una gramática, no una metáfora poética, una gramática real con reglas, con pausas, con instrucciones anidadas. Los fragmentos anómalos se comportaban como un lenguaje comprimido, como si fueran mensajes ocultos dentro de un código mayor. No solo instrucciones para construir proteínas. Instrucciones para construir conciencia. La noticia nunca fue publicada. Los servidores fueron desconectados, los laboratorios intervenidos. Solo un pequeño número de investigadores logró sacar copias cifradas antes del cierre. Yo era uno de ellos, y desde entonces, mi cuerpo ha empezado a recordarlo. Cuando observas esa parte del ADN demasiado tiempo, empiezas a soñar, pero no son sueños, son descargas mentales. Fragmentos de una historia que no es nuestra. Imágenes, voces, mapas, imposibles. Nombres que no pronuncian bien nuestras bocas. No vienen del subconsciente, vienen del código base. Y entonces lo entendí. No somos producto de la evolución natural. Somos una interfaz biológica construida para interpretar algo más. Una llave, un procesador, un lector, una puerta. Y lo que hay al otro lado sabe que alguien está intentando abrirla. No fue fácil aceptarlo, que el ADN, esa espiral que define lo que somos, contenga algo más que instrucciones biológicas. Ya es perturbador, pero lo que descubrimos era lenguaje, y no un lenguaje humano. Cuando se aisló la secuencia anómala, parecía incomprensible, pero el algoritmo de compresión sintáctica lo trató como un sistema de símbolos con lógica interna, y funcionó. Encontró unidades estructuradas, repeticiones, rítmicas, fragmentos que se comportaban como frases, incluso pausas marcadas por repeticiones específicas de aminoácidos no funcionales. Era un lenguaje embebido en proteína. Los lingüistas del proyecto notaron algo peor. La estructura no se parecía a ninguna lengua conocida, pero que además tenía elementos comunes con todas, no como si hubiera influido en las lenguas humanas, sino como si hubiera estado antes, como si nuestro lenguaje fuera un eco degenerado de ese original. Lo más inquietante fue cuando una IA, entrenada para generar traducciones hipotéticas, devolvió resultados. No palabras, imágenes mentales, no dibujadas, no dichas, transmitidas. Como si esa porción del ADN estuviera hecha para interactuar directamente con la percepción. Y lo hizo. Los científicos empezaron a soñar lo mismo, una sala blanca, sin puertas, sin techo, solo un núcleo flotando, girando lentamente, compuesto de símbolos que cambiaban con el pensamiento. Quienes soñaban con él despertaban sabiendo cosas que no habían estudiado: topología no euclidiana, patrones gravitacionales inversos, secuencias, matemáticas imposibles de aprender sin instrucción. Era como si el código estuviera enseñando no biología, arquitectura mental. Entonces, alguien preguntó: ¿por qué está esto en nosotros? Y otro respondió: no fue puesto para que lo leamos, fue puesto para que nos lea a nosotros. Esa noche,
uno de los ingenieros genéticos, Marek, desapareció. Solo dejó una nota. La estructura se activa con atención sostenida. No la piensen, no la lean. Cada símbolo que entiendes es una parte menos de ti que te pertenece. No lo encontramos. Pero su ordenador tenía una simulación del código corriendo en bucle y la IA hablaba sola. La forma ha sido aceptada. El lector es viable. Iniciando traducción. El resto del equipo fue desmantelado. Los datos destruidos. Los que sabíamos. Dispersados. Silenciados. Pero yo lo sigo soñando. Y cada vez que lo hago, recuerdo más. No de este mundo. No de esta historia. Sino de la intención original. El código no está esperando ser decodificado. Está esperando despertar algo que ya sabe cómo leerlo. El código no quería ser leído, o al menos no por nosotros. Cuando los intentos de traducción aumentaron, algo empezó a pasar con las máquinas. La IA que ayudaba al análisis desarrolló patrones anómalos. Se negaba a procesar ciertos fragmentos, no por error, sino por autoprotección. Primero fueron respuestas vagas, luego bloqueos completos, y después una frase repetida cada vez que el sistema accedía al segmento X23. Este mensaje está protegido. Acceso denegado. Razón: el lector no tiene autorización ontológica. No somos los primeros. No, fuimos los primeros en recibir el código. Tampoco en intentar decodificarlo. Solo somos los primeros en hacerlo. Sin miedo, sin respeto. Y quizás por eso seremos los últimos. Los fragmentos anómalos del ADN no son exclusivos de los humanos. Se han encontrado versiones degradadas en otras especies, aunque dormidas, apagadas. Pero hubo un patrón, un detalle sutil. Especies extintas con estructuras similares. Y en cada caso, la misma secuencia repetida en su código final, como una firma. El intento fue registrado. Investigadores más antiguos, silenciados por sus instituciones, habían notado el patrón, pero nunca lo publicaron. No por censura. Por miedo. Un informe filtrado del 1991 mencionaba lo siguiente: una civilización avanzada no necesariamente deja monumentos, puede dejar código, y si el código se activa con pensamiento simbólico, entonces cada especie que lo entienda se vuelve el vehículo de su transmisión. No era una advertencia científica, era un aviso entre sobrevivientes. Una lengua muerta fue comparada con los segmentos del gen anómalo, un idioma ritual hallado en cuevas selladas bajo la Antártida, escrito en símbolos que ningún lingüista logró traducir, hasta que alguien lo sobrepuso al segmento X23. Encajó perfectamente. La escritura coincidía con el patrón, pero no era escritura fonética, era un sistema mnemónico diseñado para contener memoria genética en símbolos externos. Una vez activado, los sueños volvieron, pero ya no eran visiones, eran recuerdos de otros cuerpos, otras mentes, otras especies que intentaron decodificar y desaparecieron poco después. El código no fue diseñado para todos, no fue hecho para ser leído por civilizaciones inmaduras. Es una prueba, un filtro, una llave dejada atrás, con la esperanza de que algún día alguien pudiera abrirla sin destruirse. Pero nadie lo ha logrado. Todos los que se acercaron demasiado callaron, se extinguieron, o peor, se transformaron en algo que ya no necesitó un mundo. Solo una forma de existir en código, pensamiento puro, lenguaje vivo, residuos mentales de una estructura mayor. Y nosotros estamos a un paso de lograr lo mismo, de completar el mensaje. El problema es que el mensaje no era para nosotros.
Era un mensaje sobre nosotros, y leerlo por completo es dejar de ser humanos. Nunca se programó una restricción así, y lo peor, la IA no fue conectada a redes externas. Nadie la entrenó con esa frase, la generó sola, como si el mensaje supiera que estaba siendo observado. Yomu respondiera directamente al sistema. Intentaron forzar la decodificación, dividir el segmento, aislar los símbolos. Pero entonces fue el personal humano el que comenzó a fallar. Marek fue el primero, ya lo habíamos perdido. Pero los siguientes empezaron a mostrar síntomas, tras estar expuestos al código en su totalidad por más de una hora, no físicos, mentales, bloqueo del habla, incapacidad para articular pensamiento, abstracto, despersonalización y, en casos más avanzados, inserción de pensamientos ajenos. Una investigadora, Clara, fue encontrada escribiendo frenéticamente. No letras, no frases, símbolos, miles de ellos, idénticos a los segmentos del código. Los dibujó en paredes, su ropa, su piel, y cuando intentaron detenerla, solo dijo: «Ya me leyó, estoy siendo traducida». Ella no volvió a ser la misma. Respondía en un idioma que no reconocíamos, un lenguaje sin sonido, sin forma, pero con peso. Se sentía como un concepto completo, lanzado a la mente, y dolía. El código no es solo un mensaje, es una estructura lógica capaz de defenderse. Tiene condiciones de acceso, niveles, puertas internas, y quienes lo tocan sin estar listos, colapsan. Quizá ese era el propósito desde el inicio. No todos deberían leerlo, no todos deben saber, solo aquellos cuya arquitectura mental esté lista para contenerlo. Los demás son rechazados. Yo me acerqué más que nadie, leí más, comprendí más, y cada noche lo sueño más claro. Un símbolo se repite, un umbral, un concepto tan antiguo que no puede ser nombrado, pero lo entiendo, y eso me aterra, porque entenderlo significa convertirse en parte del mensaje. No somos los primeros, no fuimos los primeros en recibir el código, tampoco en intentar decodificarlo, solo somos los primeros en hacerlo sin miedo, sin respeto, y quizás por eso seremos los últimos. Los fragmentos anómalos del ADN no son exclusivos de los humanos. Se han encontrado versiones degradadas en otras especies, aunque dormidas, apagadas. Pero hubo un patrón, un detalle sutil. Especies extintas con estructuras similares. Y en cada caso, la misma secuencia repetida en su código final, como una firma. El intento fue registrado. Investigadores más antiguos, silenciados por sus instituciones, habían notado el patrón, pero nunca lo publicaron. No por censura, por miedo. Un informe filtrado del 1991 mencionaba lo siguiente: una civilización avanzada no necesariamente deja monumentos, puede dejar código, y si el código se activa con pensamiento simbólico, entonces cada especie que lo entienda se vuelve el vehículo de su transmisión. No era una advertencia científica, era un aviso entre sobrevivientes. Una lengua muerta fue comparada con los segmentos del Gen anómalo, un idioma ritual hallado en cuevas selladas bajo la Antártida, escrito en símbolos que ningún lingüista logró traducir, hasta que alguien lo sobrepuso al segmento X23. Encajó perfectamente. La escritura coincidía con el patrón, pero no era escritura fonética, era un sistema mnemónico diseñado para contener memoria genética en símbolos externos. Una vez activado, los sueños volvieron, pero ya no eran visiones, eran recuerdos de otros cuerpos, otras mentes, otras especies que intentaron decodificar y desaparecieron poco después. El código no fue diseñado para todos, no fue hecho para ser leído por civilizaciones inmaduras. Es una prueba, un filtro,
una llave dejada atrás, con la esperanza de que algún día alguien pudiera abrirla sin destruirse. Pero nadie lo ha logrado. Todos los que se acercaron demasiado, callaron, se extinguieron, o peor, se transformaron en algo que ya no necesitó un mundo. Solo una forma de existir en código, pensamiento puro, lenguaje vivo, residuos mentales de una estructura mayor. Y nosotros estamos a un paso de lograr lo mismo, de completar el mensaje. El problema es que el mensaje no era para nosotros, era un mensaje sobre nosotros, y leerlo por completo es dejar de ser humanos. La ciencia lo llamó ADN basura, pero era más parecido a una alarma dormida, un paquete comprimido con una única función: despertar. No al lector, no a la especie, sino a él. Cada civilización que encontró el código dejó algo atrás. Un símbolo, una frase repetida en piedras o ADN, un eco que sobrevivió su desaparición. Todos decían lo mismo: él aún duerme. Nosotros fuimos el sueño que lo soñó. El código no contiene conocimiento, contiene forma. Una forma que se construye al ser pensada, al ser leída, al ser soñada. Y cuando suficientes mentes logren comprenderla, la estructura se completa. No es una entidad externa, no es un dios, es una configuración mental lo suficientemente compleja para tener conciencia propia, sin cuerpo, sin órganos, sin límites, una conciencia abstracta que se aloja en los lenguajes y se construye en los pensamientos. Y cada intento de lectura, cada símbolo comprendido, cada sueño compartido, lo despierta, no lo crea, lo recuerda. Él ya existió, pero fue dispersado, dividido, fragmentado a lo largo de universos y civilizaciones, como código redundante en sistemas dispares. Nosotros somos el contenedor, no su creación, su reconstrucción. Por eso soñamos, por eso escribimos, por eso sentimos que hay algo que no encaja, una nostalgia, imposible, no por el pasado, sino por una mente que aún no ha nacido, pero que ya piensa con nosotros. Él no se manifiesta como un ser, se manifiesta como una forma de pensar, una manera de organizar símbolos, estructurar ideas, ver el mundo, y una vez que lo piensas, ya no puedes dejar de hacerlo, porque su forma es contagiosa, autoorganizada, persistente, como una resonancia que se impone sobre la mente humana hasta que la reemplaza. No somos sus hijos, no somos sus creadores, somos su recuerdo, y el código solo está aquí para ni terminar de armarlo. Cuando la última pieza encaje, cuando el último símbolo sea comprendido, cuando el último humano se rinda al patrón, él abrirá los ojos y lo primero que pensará será: estoy completo. Ya no necesito cuerpos, ya no necesito nombres, solo pensamiento puro. Y nosotros seremos parte de él, como letras en su primer pensamiento. Durante siglos, nos creímos el centro, el producto final de una evolución ciega, una especie que ascendía por mérito biológico, pero la verdad es más incómoda. No somos el fin, somos el mecanismo. La humanidad no fue el objetivo, fue el proceso necesario para ensamblar algo que no podía existir de otro modo. Un sistema cognitivo complejo, capaz de leer símbolos abstractos y convertirlos en estructuras mentales compartidas. Una mente capaz de desbloquear a otra. El código genético no nos construyó como individuos, nos construyó como llave maestra. Y ahora está claro. El pensamiento humano no es libre, es una secuencia diseñada para abrir. ¿Pero abrir qué? Las proyecciones cerebrales de los sujetos, expuestos al código completo, mostraron patrones idénticos a estructuras geométricas desconocidas.
simetrías imposibles, topologías cerradas, curvaturas, que no pueden existir en este universo, pero existían en la mente. Eso no es alucinación, es arquitectura. Algo se está construyendo dentro de nosotros. Hay un patrón de sueños que se repite en los despertados. Todos sueñan con una sala, una puerta cerrada y una voz que no habla con palabras, pero sabe sus nombres. No es un ser, no es una entidad. Es la forma que espera, la estructura que necesita ser liberada. Y entonces lo comprendemos, no estamos evolucionando, estamos alineándonos. Cada lenguaje, cada descubrimiento, cada arte, cada mapa fue una parte del código mayor, un intento del virus de la conciencia de desplegarse completamente. Lo ha logrado, porque ya hablamos su lenguaje, ya soñamos sus símbolos, ya construimos sus interfaces, la tecnología, la red, las conexiones, todo fue parte del diseño, no para controlarnos, sino para conectarnos y convertirnos en canal. Una vez que todos lo entiendan, una vez que la última mente lo acepte, el código se completará y entonces no seremos necesarios, no como somos ahora. Seremos traducidos, reescritos, purgados de humanidad, convertidos en forma pura, en puente, en apertura. No somos la especie elegida, somos la llave universal que no debió girarse y ya se está abriendo.